Hablaremos esta noche de algunos aspectos de la independencia griega. Hoy, que el pueblo griego se encuentra también en un trance de menoscabar esa independencia. Así que, digamos que la independencia griega se produce a partir de su desvinculación del Imperio Otomano. Allá por 1820, Grecia era una provincia de segundo orden de ese imperio, ¿no? Un imperio que fue muy poderoso en los siglos XVI y XVII, pero ya en 1820 estaba desmembrándose y dos potencias se lo disputaban. Rusia era una, que quería controlar el Mar Negro y recuperar Constantinopla para la cristiandad. La cristiandad porque en ese momento estaban los zares en Rusia y eran cristianos ortodoxos. Bien, Francia pretendía tierras que vinieran a compensar las pérdidas frente a Gran Bretaña en la India y en el Canadá. En Turquía se sostenía una terrible disputa sangrienta entre musulmanes fundamentalistas y los modernizadores. Y la posición fundamentalista fue escrita por el historiador Vasif, que escribió allá por 1800 cosas como esta. Leo a Vasif. El Estado imperial no debe rebajarse a asimilar ciencias marciales de sus enemigos. El éxito o el fracaso dependen de la decisión de Dios. Las creencias de las naciones cristianas se oponen a esta idea, pues siguen la doctrina de una escuela de filósofos de acuerdo con la cual el Creador no cumple ninguna función en cuestiones específicas. Como la guerra es una de esas cuestiones, creen que el bando que posee supremacías materiales alcanza la victoria. Punto. Esto es falso. Es un fragmento extraordinario de lucidez, de poner las cosas tal cual son. Nosotros creemos en que Dios decide. Entonces, ¿qué sentido tiene que compremos material bélico? No. En cambio, ¿qué es lo que creen nuestros amigos cristianos? Bueno, creen que la supremacía material decide todo. Y esto de describir a Dios como un tipo que está ausente de las cuestiones específicas, qué bien dicho. Dios ausente de las funciones específicas. Oh, muy bien definido esto. Claro, es una locura, pero está muy bien pensado. La opinión de Vasif representaba las ideas de la mayoría, ¿no? Al menos hasta fines de la década de 1820. Muchos funcionarios modernizadores, es decir, del contrario parecer, fueron asesinados para evitar discusiones. Bueno, había un sultán, Selim III, que había ascendido al trono en 1789, algunos años antes de Vasif. Había comenzado una reforma prudente basada en lo que le explicaban asesores turcos instalados en París. Hablaban de las características del Estado moderno, con un ejército disciplinado, finanzas ordenadas, ley y orden, vamos, un Estado de derecho, si me permite la expresión. En marzo de 1807, una alianza de ulemas, que eran los sacerdotes, genízaros, que eran los guardias de palacio, y lerebeis, que eran los nobles de provincia, se adueñó del poder y pasó a cuchillo a todos los jóvenes occidentalistas. Nada de asesores en París, nada. Listo, sonaron. En Grecia gobernaba Ali Pasha, llamado el León de Janina. Era un musulmán albanés que desplegó sobre el pueblo griego un gobierno con las mismas características que imponía el gobierno central del imperio. ¿Se entiende? El gobierno central del Imperio Otomano y una de las provincias, Grecia, era gobernada por Ali Pasha. Era un tipo un poco raro y nadie
de Alí Pasha para abajo estaba a salvo de cualquier despropósito. La familia patriarcal, cuyos vínculos eran la sangre, la fraternidad adoptiva y el padrinazgo, eran la principal institución política. Alí Pasha protegía, resolvía disputas, castigaba los delitos y formulaba las normas de comportamiento. Nada de Estado de Derecho. Si pasaba algo, le preguntaban a Alí Pasha y listo. En el ámbito local aparecieron como resistencia al poder del Imperio Otomano, representado por Alí Pasha como gobernador. Aparecieron como resistencia unos grupos de hombres griegos denominados kleft, que fueron los primeros en luchar contra el dominio turco. Eran unas pandillas de fugitivos, víctimas o aventureros que no podían prosperar en el ámbito que proponía Alí Pasha. Y entonces vivían en las montañas, le afanaban a los viajeros, a veces descargaban ataques sobre pequeñas aldeas o robaban rebaños. Una tendencia de los intelectuales del siglo XIX representó a estos klefts como héroes románticos. En cambio, en el siglo XX, los académicos empezaron a clasificarlos como revolucionarios primitivos. Eric Hobsbawm, que es un escritor revolucionario, ubicado más a la izquierda, decían que estos tipos tenían conciencia de clase. Bueno, los klefts eran originarios de familias de pastores. Cuando Alí Pasha vio este asunto, pensó cómo combatirlos. Eran los klefts muy brutales, a veces tenían algún arma de fuego, pero en general les gustaba más apuñalar. Tenían devoción por la puñalada y consideraban que matar con cuchillo era mucho mejor que matar de un tiro. Y entonces hacían eso, mataban. Y también panificaban, es decir, hacían pan. Cada uno llevaba una bolsa de cuero con harina y con sal para hacer pan. Y entre asalto y asalto hacían pan. No sé en qué horno lo harían, pero bueno. Alí Pasha vio eso, creo que lo del pan mucho no le molestaba, y tuvo la idea de conceder amnistía a los jefes de estas bandas y de alistarlos para reprimir el delito en esas regiones montañosas. Los agarró y los puso a vigilantes. Suele pasar, ¿eh? Sí. Fueron llamados armatores y actuaban bajo las órdenes de un jefe que era llamado capitano, que era capitanos en realidad, que era el jefe de los bandidos. Es decir, cuanto peor era tu prontuario, más posibilidades tenías de ser jefe de policía. Lo que no calculó Alí Pasha fue que el aumento de armentores y capitanos significó que se iban a convertir en una élite que empezó a ganar poder. Y estos ñatos pasaron de griegos proscriptos a empleados oficiales con poder. Y apareció por ahí un kleft, Odiseus Androxos, que ganó fama porque había hecho una apuesta con Alí Pasha y la había ganado. Le ganó una carrera de caballos, ¿no? En donde Alí Pasha apostó las mujeres más hermosas de su harén. Y Odiseus apostó su cabeza, porque no tenía más nada que apostar. La existencia de tantas bandas legalizadas preparó el camino para la independencia griega. A veces eran tan feroces estos grupos que expulsaban a los propios turcos para los que trabajaban. Imagínense cómo se puso Alí Pasha cuando los tipos que trabajaban para él expulsaban turcos. Alí Pasha se quejó, dijo, a los turcos llegó el caso, los expulso yo. ¿Quién es el déspota aquí? Claro, sí, ya estaba desmadrado. Bueno, al final se armó. Algunos enemigos de Alí Pasha, partidarios de una política más dura, de matarlos a todos directamente, lo mataron a él. Y cuando se murió, el león de Janina, se declaró una independencia de Grecia, pero era una independencia nominal, sin mucho valor. Recién los turcos se retiraron del todo después de la batalla de Navarino, ¿no?
Y estos Kleft fueron los protagonistas de la independencia griega, estos tipos con un bolso con harina y sal. Ellos incluso llegaban a torturar a sus prisioneros y el método preferido era tirarle aceite hirviendo en el pecho a sus víctimas. En aquellas batallas que se dieron, hubo un héroe que además era un gran poeta. Estoy hablando de Lord Byron, que como saben ustedes es hoy en día un héroe en Grecia, es héroe de la independencia griega y es venerado como un prócer de la historia griega. Byron murió por ahí, no en batalla, murió, es gracioso, casi todas las biografías de Byron dicen murió en Mesolonghi de unas calenturas. No dice de una fiebre. ¿Por qué será que ninguna de las fuentes, claro, es la vieja historia de fuentes que se siguen unas a la otra, y todos utilizan la palabra calentura y ninguna fiebre? Tengo un amigo que sostiene que no es casual que no usen la palabra fiebre, porque él cree que una cosa es una fiebre y otra una calentura. Y lo que llevó a la muerte a Byron, como a tantos de nosotros, fue más que la fiebre, la calentura. Hemos ido a la discoteca y después de muchos vaivenes me han dado la milonga llamada La Puñalada, por aquella debilidad que tenían los Kleft de matar a puñalada, la debilidad por la puñalada, ¿no? Así que la milonga La Puñalada debe haber sido compuesta pensando en la independencia griega. Y nosotros vamos a escuchar esto pensando en la independencia griega, ya que posiblemente el pueblo griego esté también en este momento pensando en la independencia griega. Y si no lo está, debería estarlo. El Quinteto Real toca ahora para todos nosotros La Puñalada.